Estamos en alianza con la red de referentes de discapacidad. Vamos a cerrar los micrófonos para dar inicio y ir organizando este espacio de hoy que tiene o cuenta con unos invitados muy importantes que admiramos mucho y que queremos mucho y que nos han enseñado también a lo largo de sus experiencias cómo ha sido posible eh, que sus vidas hayan transcurrido y transitado en procesos educativos de inclusión. Como les decía, nos disculpamos por el tiempo. Hoy tuvimos algunas fallas en los temas técnicos con nuestros panelistas, incluso todavía tenemos a Jorge tratando de ingresar a la plataforma, pero ya están aquí nuestras otras dos conferencistas. Como siempre, ASDAUN Colombia, la red de referentes de discapacidad del distrito, les da la bienvenida a este espacio. Igualmente Astrid Cáceres, Rafael Pavón, que nos están acompañando siempre en la organización de este espacio. Y también que ya la hacemos parte de nuestro espacio a la maestra Araceli de Tesanos de Chile, que siempre nos está acompañando con sus reflexiones. También quiero darle las gracias a nuestros intérpretes. Hoy nos está acompañando Eliezer Durán, Gina Beatriz Mantilla y Laura Gisela Medina del nivel central y del Colegio San Carlos, que hacen parte, por supuesto, de toda esta iniciativa, de la red de referentes de la Secretaría de Educación y que siempre nos acompañan con la interpretación en lengua de señas para que le podamos llegar pues a toda nuestra audiencia, también de maestros y de estudiantes con discapacidad auditiva, no solamente a nivel nacional, sino internacional también. Les pedimos a quienes nos acompañan siempre en la plataforma cerrar sus micrófonos para que la transmisión hacia Facebook Live salga muy bien, sin interferencias. Entonces vamos siempre a mantener cerrados los micrófonos quienes estamos dentro de la plataforma. Hoy nos acompañan 3 invitados, como les decía, quienes conozco y hemos conocido a lo largo de todos estos años de caminar en este proceso de reivindicación de derechos de personas con discapacidad y quienes también han hecho activismo y un trabajo en torno a lo que significa la educación inclusiva y no de ahora, sino de hace muchos años. Entonces se los presento. Hoy nos está acompañando Graciela Ibáñez y sus hijos Raúl y Daniel, que ahora nos van a contar un poco de su historia. Graciela, perdón, Graciela es licenciada en educación. Ella estudió licenciatura en matemáticas, también tiene una licenciatura en educación especial, ha realizado especializaciones en comunicación alternativa y aumentativa, lideró procesos de promoción de la educación en personas con autismo a través de la organización Fungana por muchos años en Bogotá. Y hoy tiene una fundación, la Fundación Raudal, que es miembro de la Red de Familias por el Cambio, con quienes trabajamos ya desde el año 2010. Y también ha hecho parte de otras redes haciendo trabajo comunitario, pero como ella dice, su especialización es ser crítica, crítica de todos los procesos, y creo que Graciela es una de las activistas y personas que más nos ha aportado en todo este tema de la educación inclusiva, revolucionaria y demás. Entonces, bienvenida Graciela, bienvenidos Raúl y Daniel. También nos están acompañando Olga Lucía Montes. Ella se desempeña como consejera nacional de discapacidad ante el Consejo Nacional de Discapacidad en representación de las personas con discapacidad múltiple. Olga es psicóloga de profesión de la Universidad de San Buenaventura. Ella vive en Cartagena y se desempeña como funcionaria en la Secretaría de la Mujer y coordina
temas relacionados con trata de mujeres. Entonces, Olga hoy también nos va a compartir sus experiencias en el entorno educativo. Y nos acompaña Jorge Colmenares. Estamos tratando de que todo le funcione a Jorge para que pueda ingresar a la plataforma. Jorge es antropólogo de la Universidad Nacional, tiene muchos otros estudios y seguramente va a ser un gusto escucharlo porque también lo hemos escuchado muchas veces hablando con los docentes, compartiéndoles estrategias y didácticas, y creo que va a ser muy interesante escucharlo hoy también, como a todos nuestros panelistas. Entonces, sin más, cada uno de nuestros panelistas va a tener 20 minutos para contarnos su experiencia, entre 15 y 20 minutos, y vamos a dar inicio con la maestra Graciela. Entonces, Gracielita, adelante. Activa el micrófono, Gracielita. ¿Listo? Listo, ya te escuchamos. Bueno, pues un buen día para todos. Qué honor estar aquí entre ustedes. Me parece magnífico. Hace días que no nos veíamos y pues rico romper la pandemia con esto, para mí por lo menos, ¿cierto? Que no he tenido pandemia realmente, ¿sí? Nosotros no sabemos cómo es esa cosa que articulan ustedes en las grandes ciudades, ¿cierto? Entonces estamos más como cercanos al mundo todavía. No nos hemos alejado. ¿Qué les puedo decir yo? Muchas gracias, Moni, por esa presentación. Ante todo, pues quiero contarles, primero quiero preguntarles, ¿esta es ya mi intervención completa o es solo mi presentación? Es ya la intervención, Graci, 20 Listo, minuticos. listo. Entonces empieza a contar mi tiempo. Bueno, pues ante todo quiero presentarles a mis hijos, Daniel y Raúl. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Los están viendo en Facebook Live, Raúl y Daniel. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y aquí también desde la plataforma. Bienvenidos. Bueno. Gracias. Ante todo les contaré bueno, que el motivo que me tiene acá es ese motor, es ser mamá de este par de hombres que me han acompañado durante 40 años de mi vida y que pues siguen siendo el motor de todo, que no me permiten ser otra cosa que lo que soy. Una maestra inicialmente, una mujer luchadora antes de ser maestra, que en nuestra época, pues, aunque quisiéramos hacer muchas cosas, terminábamos siendo maestras, ¿no? Entonces yo hice unas matemáticas primero como un reto porque las entendía, pero nunca tenía buenas notas porque los maestros, yo no era buena para las tareas. Entonces siempre me rajaba por los cuadernos y por los ejercicios. Entonces, como un reto, porque una maestra me dijo que yo no servía para nada en matemáticas, entonces como un reto entré a estudiar matemáticas y yo éramos 2 mujeres y 40 hombres en la Universidad Nacional. Entonces, bueno, termino eso y mi reto siempre fue la libertad, tener la libertad. No tuve una infancia como protegida, sino más bien una infancia muy dura y no tenía buenos recuerdos de eso, así que tuve que reconstruirme como persona y como mujer, ¿no? Siempre pensé que la mejor opción para tener la libertad mía era no irme a involucrar con hijos. Cuando me involucré con hijos, fue sin darme cuenta, o sea, fue a mis espaldas, eso sí, tengo que decirlo. Entonces, pues tuve que asumir el reto y en ese momento pues abandono la docencia porque las matemáticas terminaron en docencia de matemáticas, en docencia. Antes pues ya era maestra normalista y pues hice los pinitos de educación, donde en nuestra época la normal nunca leíamos a los autores, pero nunca los autores eran una cosa lejana. Yo recuerdo haber leído a Comenio, Pestalozzi, Rousseau, todas esas cosas, pero como una tarea para presentar el examen, nunca como algo real, como una práctica real, porque
Yo creo que para nosotros esa colonización nos dejó muy marcados como indígenas mestizos que no podíamos entender nada, ¿cierto? En fin, el cuento es que termino eso y después vienen estos chicos y vienen dos y después de un tiempo resulta que eran como un poquito raritos para todo el mundo y pues yo también era una mujer rara, de eso es claro. Y bueno, pues empiezo búsquedas también por el crecimiento, la libertad de ellos, la autonomía, y me encuentro con todo ese esquema médico que me mata porque nunca fui de eso, además no creo en carretas cerradas. Entonces tomé una decisión por la educación nuevamente. Entonces dije, no, aquí la única solución es educación. Estos chinos ya son como son, entonces vamos por la educación, vamos a encontrar algo en la educación. Y entonces terminé embarcada en educación especial, donde pude comprender otras cosas y la educación especial de ese momento era modelo médico. Luego los maestros íbamos a ser fieles servidores del modelo médico, entonces pues empezamos a hacer pues revolución en ese modelo y logramos hacer otra cosa, logramos cambiar el paradigma para nosotros por lo menos, porque después de que hicimos un poco de cosas en la universidad nos echaron, nos reintegraron y volvimos a terminar pues como con un paradigma muy extraño y un título también bien extraño. Finalmente me di cuenta de que ese tipo de educación yo no lo iba a realizar. Y fue cuando creé una fundación de padres porque dije aquí el problema es de padres y de educación, porque nadie tenía esa forma de pensar, sino todo el mundo era con el miedo, con el temor de qué hacer. En las mismas familias no sabíamos qué hacer. Entonces, pues no, yo creo que las familias son las que tienen que encontrar el camino primero, ¿sí? Y por mucho conocimiento que se tenga y todo, la convivencia es una cosa muy diferente. Entonces yo opté por generar un grupo de padres maestros. Esa era mi idea inicial. Con todas las diferencias que pueden tener personas que nunca hayan tenido siquiera la idea de acercarse a eso, sino de ser maestros, de ser apoyadores. Yo entendí que la mejor forma de ser un buen ser humano era ser maestro, finalmente, ¿sí? Entonces opté por ahí. Dije, bueno, ya yo no voy a ser ni la mamita, ni la cuidadora, ni nada. Yo voy a ser una mamá, pero una mamá maestra. Y maestra de otros papás. Entonces, en conjunto construimos lo que podríamos llamar pedagogías en algún lado, ¿cierto? O sea, yo hice un experimento múltiple ahí, entregué todo en mi propia casa, hice todo, ¿sí? Y lo que podía la gente aportar, con eso íbamos construyendo y pues yo aportaba mi saber y mi práctica y por ahí pues hicimos algunos convenios con alguna universidad. Sí, éramos un lugar de garaje, pero un garaje bonito. Era un garaje donde se hacían muchas cosas, ¿sí? Era un garaje donde no íbamos a cuidar niños, sino a educar niños y a educar familias. Entonces, entre todos, eso era una tensión ahí muy, muy grande. Convencer a los papás de que los niños que llegábamos allí, que eran todos los que no habían, ya llegaban a los 7 años por temprano que llegaran, sí, convencerlos de que sí se podían educar como los demás niños, de que no teníamos que dejarlos a expensas de la terapia ni del médico, sino que nosotros teníamos un papel importantísimo ahí, donde entraban todos los procesos de los demás niños. Había que enseñarles a jugar, había que enseñarles a tener autonomía, había que enseñar a ponerles límites, y al mismo tiempo teníamos nosotros que tener un temple como muy adecuado para podernos mantener ahí, porque es muy fácil sucumbir y a todo momento terminar entre el llanto y la desesperación, y pues en el juzgarnos, ¿no? Hacia afuera pues éramos seguramente juzgados y éramos una banderita. Seguimos siendo unas boletas por todas partes donde andamos, ¿cierto? Pero bueno, ya yo había tomado la determinación de que mis hijos no se iban a quedar por fuera de la escuela porque entendía perfectamente que las relaciones con sus pares eran fundamentales y que realmente uno cuando intenta aprender, aprende de un tercero,
no del que está dentro de la familia. A los papás generalmente los odiamos. Entonces siempre necesitamos de ese tercero que nos haga cambiar los paradigmas que tenemos. Ese tercero pues tiene que ser un maestro con el que yo haga unos acuerdos fundamentales empezando en esa época, pues imagínense, nosotros estamos hablando en este momento del año 80, donde nadie creía en que esto se pudiera hacer, eso era una locura, pero pues yo en ese momento, yo lo único que dije es aquí hay derechos y los derechos no me los vulnera nadie y el que quiera prensa, prensa le doy y el que quiera escándalo, escándalo le hago. Y lo único que sé es que mis hijos tienen un espacio en la escuela, ¿cierto? Y pues bueno, cazando ahí algunas escaramuzas, se logró que entraran los chicos, hicieran la primaria, traté de acompañar a los maestros al máximo, pero en esa época no era permitido que ningún papá fuera a molestar allá, ¿sí? Los maestros eran dioses. Y en esa época del 80 los maestros tenían una gran duda. En escuela pública, naturalmente, porque yo sé que los derechos se cumplen en lo público, ¿sí? En lo privado, pues yo podía pagar a quien a mí se me diera la gana, pero tampoco tenía recursos, ¿sí? Y no me interesaba. Aunque los hubiera tenido, hubiera acudido a lo público porque era donde, donde se debe consolidar el derecho. Eso para mí es claro. Finalmente mis hijos lograron terminar su bachillerato apoyando a los maestros siempre, haciendo convenios con el que se podía, pero no convenios de exclusión ni de nada, sino de cómo apoyar su conocimiento, cómo hacerlos que ellos descubrieran, que ellos siguieran creciendo con los demás, estando allí, aprendiendo cosas como coger transportes solos, cómo llegar allí, cómo llevar sus maletas, cómo cumplir con sus tareas a su medida, ¿sí? Entonces ahí sí tenía yo que apoyar muchísimo y pues inventarme otras rutinas diferentes a las que el maestro planteaba, incluso pues darle muchos ánimos al chico para que saliera con otra cosa y pues realmente ya allá dentro del aula jamás estuve, ¿cierto? Porque si algún maestro me llamaba por comportamientos, pues ahí era donde yo tenía que decirle, no, es que usted es el que manda ahí, y donde no haya un líder concreto, pues no hay nada, ¿cierto? Si todos empezamos a dar orientación y a mandar, pues los mismos chicos se pierden. Ustedes tienen que construir una familia que camine junta, y lo más importante es que todos se respeten, ¿no? Incluyendo que mis hijos aprendan a respetar, porque ellos tampoco eran unas peritas en dulce. Entonces, pues aprendieron eso, pero los niños en general los quisieron mucho, sus compañeros los quisieron mucho, y yo creo que mis traumas y mis problemas los vivía era por fuera, confrontando con el mundo de las preguntas de por qué, de cómo. Todo el mundo quiere saber como una escatología completa, y pues yo no quería eso, yo quería que mis hijos tuvieran lo que tenían los demás, ¿sí? Si no podían sino compartir el restaurante que les daban allá, pues que lo llevaran y lo compartieran. Y si podían llevar algo, pues que lo llevaran, pero que tampoco se lo quitaran, es decir, que los respetaran. Al comienzo fue muy difícil y bueno, los maestros fueron entendiendo, unos protegían, otros excluían, pero aún así, con los que excluyeron, yo debo decir que fueron los que más aprendieron, los que trataron de ser excluyentes. Cuando entendieron que la dinámica mía no era irles a quitar su proceso, logramos hacer un trabajo con padres de familia en el colegio de secundaria, y pues yo seguía con mi trabajo con mis padres en mi garaje. Y ahí pudimos hacer un programa para que se lograra incluir a los autistas que por norma estaban excluidos de toda inclusión, ¿sí? Cuando los llevaban era de visita y como para que se estuvieran por ahí con el celador, además porque todo el mundo mantenía ese mito de que las personas con autismo, los niños con autismo, había que dejarlos hacer lo que les diera la regalada gana, discúlpenme. Yo no estaba en esa línea, ¿sí? Yo sabía que yo era maestra y que los maestros necesitaban era ese apoyo. O sea, los maestros no pueden mantener dispersos a 10, 20, 30 personas a ver quién quiere hacer lo que se le da la gana. Para eso está él allí. Ese poder hay que ejercerlo. Igual que también el poder de los padres hay que ejercerlo y hay que poner límites a todo y orientaciones concretas, ¿sí?
Entonces, ahí creo que es donde muchas veces nos rajamos, ¿no? Porque como papás empezamos a ser muy vulnerables, muy llorones y muy exigentes. Lógicamente, para el maestro no es fácil eso, pero cuando ya nos consideramos como pares con los maestros, pares absolutamente respetuosos del espacio de cada quien, podemos construir unas pedagogías que nos permitan incluirnos a todos. Entonces ya ahí era poder hacer actividades con los padres de familia del colegio, con todos, ¿sí? Creo que yo logré una gran afinidad con muchos padres, estaba con padres con muchas necesidades, con niños con muchas necesidades, quizá mis hijos eran los que menos necesidades materiales podían tener en ese momento, porque yo todo lo resolvía. En fin, no tenía recursos, yo trabajaba. En el grupo donde yo trabajaba, las mamás aportaban, los papás aportaban una cantidad mensual y con eso sosteníamos la casa y con eso tratábamos de sostenernos todos y yo realmente no había como un pago por esa condición. Por favor, me avisan cuando tenga ya corto tiempo porque ustedes saben que yo puedo Sí, hablar horas gracias, ya, enteras. ya te quedan 5 Me minutos quedan 5 minutos. Bueno, y entonces, ya. yo quisiera cerrar diciéndoles esto. Ya voy cerrando porque no habría lugar a otra cosa. Con estos mismos paradigmas con que trabaja la convención, cuando la convención vino, ya yo había armado mi propia convención, eso lo digo con todo o sea, con toda la fuerza del mundo, porque cuando salió yo decía, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Yo no estaba sola, había mucha gente luchando, salió una convención, eso era lo que yo quería, entonces listo. De ahí para adelante, ya para esa época mis hijos pues habían terminado su bachillerato y estábamos haciendo los pinitos en la universidad, cosa bastante difícil, sin embargo, hicimos ICFES, hicimos de todo, siempre considerándome no como una mamita cuidadora, ni mamita chiquita, yo una mamá, pero una mamá maestra. Y sí, entendiendo que realmente si yo quiero ser, yo ya no quiero ser una mamá, yo creo que yo tengo unos pares en este momento que deben ser autónomos, que deben ser responsables en la medida de su condición. Lo que debo aclarar es que nunca mis hijos han dejado de ser lo que eran desde el comienzo. Han transformado comportamientos, han transformado formas de ser, tratan de ser responsables, seguimos, pero yo no considero que ellos sean unos niños de 40 años a los que yo debo cuidar, limpiar y organizar. A veces no hacen las cosas bien, pero ese es su problema, no es mi problema, ¿cierto? Y yo trato de que vayamos por otros lados, hacemos otras prácticas bien diferenciadas que signifiquen que ellos están en la vida. Trato de no aislarlos y por eso pues nos andamos boleteando por... Uy, gracias, creo que se nos fue me congelaron. Sí, se fue el sonido. Sí, se queda acá, ya está otra vez. Creo que se les desconectó. A ver si lo logramos. Ya también está Jorge, ya lo vemos con micrófono y cámara. Listo, a ver si Graciela. Listo, vamos, pues Gracielita nos deja, como ustedes pueden ver, nosotros hoy lo que queríamos y pretendíamos con este espacio era escuchar experiencias, experiencias que nos permitieran dimensionar estas cuestiones en torno a la educación y como podemos ver con Graciela y su experiencia de vida con sus hijos, que no es de hoy, es de hace 40 años, como ella bien nos lo contó y nos lo contó Raúl y Daniel, pues son una experiencia de lo que significa creer en que es posible, tener un espacio y crecer juntos. Y hoy cuando yo los veo, los conocemos, creo que María Teresa, Rafa, todos conocemos a Graciela y a Raúl y Daniel y son unos adultos hoy capaces de
tener y llevar sus propias vidas. Hoy están viviendo en Paipa, Boyacá, por eso ella dice que no tiene la pandemia como la nuestra, porque obviamente allí es un poco más a campo abierto y pueden salir y pueden estar haciendo muchas más cosas, pero sin duda es la prueba de que las cosas no son tan complejas. A veces sentimos que hemos complejizado mucho el ejercicio, el ejercicio de la participación de nuestros chicos en el entorno escolar, lo hemos medicalizado mucho, como bien decía Graciela. Entonces, a veces la naturalidad y tener esa credibilidad en que primero que todo son niños, son jóvenes, son personas que trascienden y que pueden estar en los espacios es lo más importante. Eh, Creo que Graciela ya volvió a ingresar a la plataforma o definitivamente se nos está sin micrófono otra vez. Por acá la veo ya, pero sin micrófono. Entonces, de pronto ya más adelante, cuando tengamos las preguntas del público que nos está siguiendo en Facebook Live, vamos a volver a conectarlos. Entonces, vamos a darle la palabra a Olga Montes, que está también por acá ya lista. Olguita, Ya estoy de acá. Cartagena. Graciela. Sí. Gracielita, ya estabas terminando, pero se nos desconectó. Sin embargo, si quieres cerrar. Bueno, pues no, creo que ya estaba realmente terminando. Solo la invitación era como a tratar de encontrarnos en un punto donde los maestros y los padres de familia podamos entender sencillamente que estamos formando seres humanos diversos, ¿sí? Y que la idea no es separarnos ni para ser mejores ni peores ni para competir, sino para ser buenos seres humanos en la medida de lo posible, y que la mediación con el maestro no es una exigencia para la inclusión de nuestros hijos, sino es una exigencia para la inclusión de todos, porque es que creo que lo que debemos hacer es el proceso inverso. Nosotros tendríamos que soltar todas esas cargas que tenemos para decir, no, pues es un niño, debe estar allí, tiene sus derechos, pero para los que tienen preguntas las irán resolviendo en el camino. Yo no tengo por qué ir a presentar la historia clínica de mi hijo, ni la de mi parto, ni la de nada en público, porque eso no me parece justo. Es más, eso me parece que es una forma morbosa de hacer las cosas. Lo lamento mucho. Sé que hay muy buenos maestros que apoyan a los maestros. Los maestros tenemos que entender que no podemos actuar bajo el esquema terapéutico. Seamos de apoyo, seamos de aula, seamos lo que sea, estamos para apoyarnos mutuamente como pares, ¿sí? Mientras separemos esas prácticas, no estaremos haciendo inclusión. Y eso sería lo que tendría que decir. Gracias, Gracielita. Aquí los vamos a tener para preguntas cuando terminemos con Olga y Jorge en sus presentaciones. Entonces, vamos a darle la palabra a Olga, que está aquí lista también. Dale, Olguita. ¿Me escuchan? Ya te escuchamos, Olga, ya te escuchamos. Listo, bueno, muy buenos días a todas y a todos. Primero que todo agradecerle a Down Colombia y a Mónica en especial por la invitación en este espacio. Realmente muy complacida pues de compartir desde nuestras experiencias y poder aportar así a una transformación social, ¿verdad? De todos. Decirles que, bueno, como Mónica me presentó actualmente, cumplo un rol desde la sociedad civil como consejera nacional en el Consejo Nacional de Discapacidad. Olga Montes nació en un municipio del Carmen de Bolívar, soy de la costa. El Carmen de Bolívar es un municipio que está a 1:30 de Cartagena. Soy la menor de 7 hermanos. Tengo un diagnóstico que hasta solo hace 3 años lograron identificar.
y los médicos lo llamaron síndrome de Morquio, que de una u otra manera me afecta lo que es audición, visión, movilidad como tal, convirtiéndome en una persona con una discapacidad múltiple como tal. Hice mis estudios, mi experiencia de vida, logré llegar hasta posgrado. Se podrán imaginar lo que implica estudiar, sobre todo en un municipio, que además también hay demasiados imaginarios, demasiados estereotipos culturales que de una u otra manera pues también nos hacen daño y generan exclusión. Sin embargo, fue fundamental para mí el apoyo de mi familia. Llegué a hacer mi preescolar, estuve en guardería, hice mi preescolar, donde realmente no recuerdo ninguna experiencia de discriminación. Fui acogida por mis compañeros, por los docentes de esa institución. En ese entonces no usaba silla de ruedas, no era usuaria de silla de ruedas. Tenía movilidad aún. Y terminé y culminé mis estudios de primaria satisfactoriamente. No tuve, como les decía, ningún inconveniente, a pesar de haber estado, de ser un municipio. Y además les estoy hablando ya de hace más de 30 años. Luego ingresé a la secundaria, ya mi discapacidad estaba bastante, ya había progresado, ya tenía más dificultades de movilidad. Ingresé a la secundaria, no tuve ningún inconveniente hasta séptimo grado. Yo compartía con Mónica y le decía bueno, que mi familia fue fundamental y ha sido fundamental para generar esa seguridad y ese apoyo en mí, ya que ellos nunca establecieron la diferencia con el resto de mis hermanos. Yo tenía como las mismas exigencias en mi casa, al igual que el resto de mis hermanos. No había una preferencia porque yo tuviera una condición. Y eso me ayudaba mucho. De hecho, le contaba a Mónica en una ocasión que mi mamá, yo tendía a veces a manipular a mi familia con el tema de la condición de la discapacidad, y decía que no quería ir al colegio porque me dolían muchísimo las piernas. Y mi mamá me daba una pastilla y me decía, se levanta y se va. Creo que eso es bien importante porque eso me generaba como esa seguridad y como que, o sea, tú no tienes por qué quedarte. Tú eres una persona que tiene derecho a estar a recibir educación y estar en una escuela. Ese diálogo constante que tenía mi mamá con los docentes también de una u otra manera permitían de que se generara un ambiente escolar en ese momento bastante agradable. Con mis compañeros, incluso yo crecí en un ambiente en que yo pensaba que era la única persona con discapacidad que existía, porque además que no marcaba la diferencia y no me sentía como tal en el ambiente escolar con mis compañeros de estudio. Hice muy buenas amistades. La primera barrera comencé a sentirla ya en séptimo, cuando ya había creado un capital social, donde el colegio donde yo estudiaba era un colegio que tenía un énfasis en el área de promoción social. Y tocaba, para poderse graduar, tocaba hacer unas prácticas en comunidades, en unas veredas cercanas al Carmen de Bolívar, que obviamente no tenían la accesibilidad para poderme yo desplazar como tal. Y en el colegio tomaron la decisión y llamaron a mi mamá que yo no podía continuar en la institución educativa y que me tenían que cambiar de colegio porque yo no me podía movilizar y yo no podía acceder a estas prácticas. En ese momento no me consultaron, no me dijeron, mi mamá igual lo hizo y
tomaron la decisión de cambiarme de colegio. Fue una decisión bastante dura, como les decía, ya yo venía con un capital social, mis amistades, había generado ya unas dinámicas en esa institución educativa que fueron cortadas precisamente por esa decisión que no me fue consultada. Pasé al siguiente colegio, donde terminé mi secundaria, pero también hubieron algunas acciones que en este momento creo que fueron más por desconocimiento y además estamos hablando de dos contextos distintos, aunque aún seguimos viendo el tema de exclusión en la parte educativa con algunas actitudes. Pero, por ejemplo, en educación física, yo no hacía educación física. Y era un colegio bastante pequeño en infraestructura y la educación física la hacían fuera del plantel educativo. Y tanto era que yo no hacía educación física, pero tampoco se le dijeron a mi mamá que no era necesario que yo usara el uniforme de educación física. Yo simplemente llevaba el uniforme de diario y ya los compañeros se iban para la clase de educación física y yo quedaba sola en el salón de clases, ahí quedaba y ya, ahí pasaban las 2 horas o la hora que fuera de clase sin ninguna otra actividad, porque realmente no me generaban otra actividad, y así pues culminé mi secundaria. Luego venía ese proceso y ese nuevo reto, por decirlo así, era de Olga Montes salir de un municipio donde viven sus papás, fuera de su familia, a la ciudad para poder estudiar una universidad. Y, porque además yo quería estudiar psicología y como les digo, mi familia siempre estaba como apoyando esos sueños y decían, listo, si quieres psicología, vas a estudiar psicología, pero te toca trasladarte a una ciudad porque en el Carmen no había universidades. Así que me tocó venirme a Cartagena sin mis papás. También fue un proceso porque además entro a la Universidad de San Buenaventura, que era una universidad que tenía apenas 5 años, está empezando en Cartagena, y con una infraestructura, porque las barreras eran más físicas, realmente en cuanto a la parte arquitectónica, con una infraestructura y actitudinales, con una infraestructura que no se ajustaba a un desplazamiento como tal. En ese momento yo no era usuaria de silla de ruedas, pero caminaba ya apoyada de alguien y fue muy duro porque además no me dejaban ingresar el vehículo. Yo quedaba en la portería de la universidad y llegar hasta donde estaban los bloques, me tocaba 3er piso porque la universidad no tenía ascensores. Los primeros años nunca me bajaron a primer piso, nunca se hizo este ajuste razonable, tampoco mis exposiciones eran de pie y bueno, ahí como que, como siempre, siempre acompañada de mi familia, pero también había muy buenos docentes que generaban como ese ambiente escolar bastante agradable. Era un ambiente escolar que, a pesar de que existían todas esas barreras arquitectónicas, generaba mucha colaboración entre docentes, entre los compañeros y entre mi familia, lo que de una u otra manera permitió que yo pudiera culminar mi carrera, mi profesión y luego ingresar al mercado laboral. De hecho, la misma universidad, que me parece algo bien interesante, que hicieron un ajuste razonable, y fue cuando me tocaba hacer las prácticas ya como profesional. Y era cómo llevamos a Olga y cómo la presentamos, como les digo, la Buenaventura tenía 5 años apenas, cómo la presentamos al mercado laboral. Si existen tantos estereotipos en el tema de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y ellos lo que hicieron fue que abrieron el ciclo de prácticas en la misma universidad. O sea, generaron el espacio que me parece un punto bastante positivo para que yo pudiera desarrollar mis prácticas y poderme graduar como tal. Entonces, de toda esta historia, que además la he tratado de resumir y quizás se me escapan muchos detalles, pero ha sido como los puntos o las situaciones más importantes que he vivido. Hoy en día nos llevan a reflexionar a todo esto que está pasando con el tema de la exclusión educativa. Y es que la batalla nuestra es por el reconocimiento realmente.
Y quiero dejarles como unas conclusiones, unos aprendizajes, unas reflexiones, y es de que lo que yo pude lograr en cuanto a la parte formativa primero, y es el hecho de que nunca se estableció la diferencia desde mi familia y desde la institución educativa, porque de hecho en ese momento no habían instituciones educativas inclusivas. Eran instituciones educativas regulares donde no habían unos maestros especializados para atender a personas con discapacidad. Y lograron, con todo el ambiente colaborativo, lograron generar o hacer esos ajustes desde su colaboración para que yo pudiera terminar. Entonces, una de las reflexiones es no establecer la diferencia como persona, sino hacer los ajustes razonables, mucho menos desde los diagnósticos. Deconstruir, creo que es importante la deconstrucción de imaginarios y estereotipos culturales que históricamente nos han generado exclusión y que tienen su origen en lo que la gente piensa que es una persona con discapacidad. Cuando nosotros también entramos a las instituciones educativas, es importante que se centren en la persona, en las capacidades que puede tener esa persona y no en los diagnósticos. Como ahorita compartía la primera panelista desde la experiencia con sus hijos y hablaba del respeto con todo el historial clínico para poder decir si tú ingresas o no ingresas a una institución educativa. Entonces, la importancia de centrarse en la persona y en sus capacidades y no en el diagnóstico. Como le decía, el apoyo de la familia es fundamental, pero también es importante que se escuche a la persona con discapacidad, y lo digo por la situación que yo viví cuando me cambian de colegio sin siquiera consultarme, cuando ya yo tenía todo un capital social creado y no se me consultó, y eso generó obviamente en mí muchas emociones y muchos sentimientos que después me fui adaptando y obviamente elaborando esos sentimientos, por decirlo de alguna manera, pero que es importante que la familia, o sea, que ese apoyo siempre y cuando se dé siempre y cuando se escuche a la persona con discapacidad, que se tenga presente. Y realmente el cambio está cuando nosotros comenzamos a deconstruir eso con lo que hemos crecido realmente. Y para que realmente se puedan generar unos ambientes colaborativos sin satanizar ese proceso de inclusión por parte de los maestros, de que tienen que ser los expertos, que tienen que tener los estudios, las especializaciones para poder atender a una persona con discapacidad. Yo creo que siempre y cuando exista la voluntad, se centre en la persona, en sus capacidades, se pueden generar unos ambientes escolares colaborativos y realmente de inclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias. Sin duda, escucharlos, escuchar a Graciela, escuchar a Olga, nos da muchos elementos también para comprender esto que es la escuela en realidad. La escuela es ese espacio donde nos encontramos, un espacio de encuentro, un espacio de convivencia. Y, por ejemplo, la experiencia que nos trae Olga en un territorio como el Carmen de Bolívar, un municipio pequeño donde seguramente Olga, desde su relato, da cuenta de cómo toda la comunidad la conocía, toda la comunidad podía colaborativamente brindarle el apoyo que ella necesitaba en ese momento. Sin pensar tanto, ahí Olga nos dice algo muy importante, y es, por ejemplo, que su diagnóstico médico, que a veces nos quedamos los maestros y los oímos mucho, es que ese niño no tiene diagnóstico, es que ese niño no tiene diagnóstico. El diagnóstico de Olga fue solo hace 3 años, que descubrieron algo científico
científico que pudiera determinar qué era lo que le pasaba. Entonces, creo que también eso es un aprendizaje, Olga, y los procesos educativos sin duda son eso, ¿no? Un camino en el cual nos encontramos con muchas situaciones, con muchas personas, y creo que ese es el trabajo de los maestros, ¿no? Poder conocer a esos niños, poder saber cómo piensa y siente. No sé si los maestros, cuando Olga se quedaba sola en el salón y los demás se iban a educación física, si alguno se preguntaría cómo se sentía ella en ese salón solitaria, esperando que todos regresaran de educación física. Y creo que ahí es un punto, ¿no? Siempre pensemos en lo que pueda estar pasando y sintiendo cada uno de los niños que están en nuestras manos, en nuestro entorno escolar. Quiero decirles que vamos a continuar con Jorge. Jorge ya está aquí con nosotros, entonces vamos a darle la palabra a Jorge, que tiene muchas fans y por acá lo estaban esperando para oírlo. Hola Jorge, bienvenido a este espacio de la tertulia pedagógica. Enciende el micrófono. Aún no se enciende, Jorge, el micrófono. Solo tienen que oprimir el botoncito donde está el micrófono y ahí se activa. Ya. Ahora sí, Hola. ya. Ahora sí, Listo, que ya Jorge. existo. Ya te escuchamos. Muy bien, Jorge. ¡Qué Bienvenido. maravilla! Bueno, con la tecnología siempre es reveladora. Aprende uno en cada reunión una cosa distinta. Es una maravilla. Muy buenos días para todos y para todas. ¿Cómo están? Muy bien, Jorge. Felices de escucharte también. Gracias. Pues bueno, primero que todo quiero decir que es un gusto volver a encontrarse con Graciela y con Olga. Con Olga no me encontraba, yo creo que hace unos 4 años, por allá a finales del 2016, en una época en que ASDAUN hizo un proyecto con el Ministerio del Interior. Y como siempre es un gusto coincidir con ustedes dos y pues por supuesto con todo el grupo que está por aquí también cerquita, con Astrid, con Mónica, contigo. Qué maravilla. Con Rafa Pavón, que Y también para está por acá. comenzar, pues maravilloso. Pues muy bien, precisamente oyendo hablar a Olga me acordé que hay una sociedad prehispánica de las que habitó en Colombia hace exactamente 2000 años que se llama la cultura tumaco-latolita. La cultura tumaco-latolita tenía la costumbre de hacer cerámicas donde representaba lo que hoy llamaríamos personas con discapacidad y entre esas cerámicas hay una pieza que representa a una persona con síndrome de Morquio. Es una pieza muy, muy famosa. Pero lo que es fascinante de esta sociedad es que representa a las personas siendo mayores, lo que significa que seguramente era una sociedad pacífica que había creado mecanismos para que las personas con discapacidad vivieran en medio de sus aldeas, de sus pueblos, participaran del comercio, de la agricultura, de la fabricación de alfarería. Y me parece que es una buena lección para nuestro tiempo contemporáneo. Al final, ¿qué es lo que justifica que la discapacidad no tenga lugar en las sociedades? Muchas veces es el contexto de guerra y el contexto de la movilidad de las sociedades que son nómadas. Y nuestra sociedad pues ha dejado de cumplir esos dos requisitos, esperamos en la medida de lo posible y en tanto la paz se consolide. ¿Y eso qué tiene que ver con mi historia y con lo que vamos a hablar hoy? Pues porque yo creo que tenemos la posibilidad de educarnos en ciertas condiciones. Y en mi caso, yo nací en el Valle del Cauca, nací en Cali, y coincidió casi mi nacimiento con que a mi padre lo trasladaron a Bogotá. Entonces, por aquella época, a mí me diagnosticaron una enfermedad que se llama retinoblastoma. Es una enfermedad de origen genético que crea tumores sobre la retina y que tiene un riesgo muy grande de extenderse hacia otras partes del cuerpo. Entonces, la solución pragmática de aquella época era retirar los ojos para evitar que esos tumores se extendieran. Entonces, a los 2 meses de nacido, perdí un ojo y el otro ojo intentaron salvarlo por todos los medios disponibles. Incluso mi familia viajó a Nueva York
y vivimos un tiempo en una casa que era de las hamburguesas McDonald's, ¿no? Que conste que no es cuña, yo no como McDonald's, pero en algún momento tuve la oportunidad de vivir en una casa que era financiada por ellos y donde coincidía además gente de otros países que también estaba enfrentando procesos de quimioterapia y, bueno, temas de oncología en general. Entonces había italianos, había griegos, había uruguayos, parece que era un ambiente muy, muy interesante. Yo no me acuerdo de eso, pero el caso fue que al final, aunque los tumores se redujeron, hubo necesidad de quitarme el segundo ojo a los 2 años y medio. Y lo primero que ocurrió, que yo creo que fue una cosa curiosamente afortunada, es que se me trastocó el día y la noche y entonces en consecuencia yo me levantaba a eso de las 7 de la noche, a esa hora pedía desayuno, más o menos a eso de la medianoche quería almorzar y alrededor de las 5 de la mañana comía y me acostaba a dormir, con el horario completamente invertido a lo que tendría que ser la relación de luz y oscuridad. Y como no hay nada más tenebroso que un niño de 2 años y medio vagando en medio de la oscuridad, entonces la solución que encontró mi madre fue una colección de cuentos grabada en cassette que se llama Los Cuentacuentos, que yo digo que en esa colección publicada por la editorial Salvat está contenido más o menos el 25% de mi educación, ¿no? Los otros, ya vamos a hablar de los otros 25%, pero ese 25% de los cassettes fue absolutamente fundamental porque en medio de la noche yo oía los cuentos y lanzaba preguntas del corte de, mamá, ¿y qué es una jirafa? Entonces mi mamá contestaba ahí medio adormilada, pues una jirafa es un animal que tiene un cuello largo y tiene 4 patas y vive en África. Ah, muy bien, bueno, ¿y qué es 4? ¿Y qué es cuello? ¿Y qué es África? Bueno, y así cada vez la cosa se iba complicando más. Pero el resultado es que a los 6 años de edad, cuando entré al colegio, al Emilio Valenzuela, pues yo era una criatura bastante espeluznante que hablaba de un montón de cosas y sabía dónde quedaba la llanura del Serengeti y hablaba de las galaxias y de los agujeros negros y entonces eso me granjeó una fama inteligente que todavía me ha servido para sobrevivir. Digamos, yo que soy yo, sé que no es para tanto, pero la gente pensaba que era muy inteligente y efectivamente podía hablar de muchas cosas. Entonces, en el colegio no solamente era el niño que no veía, sino que era el niño que podía, por ejemplo, soplarle las tareas a los compañeros. Teníamos un sistema de copialina muy sofisticado que consistía en que cuando se trataba de exámenes de falso y verdadero, la V en braille son 4 puntos y la F son 3. Entonces, yo marcaba y ponía los 4 puntos, clac, 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 o sonaban los 3, clac, clac, clac. Y entonces alguien desde la otra orilla del salón me decía, bueno, listo, corrija la evaluación a ver cómo nos fue. Y yo, ¿cómo así que cómo nos fue? Pues sí, porque es que yo me le copié todo oyendo los puntos que marcaba desde el otro lado. Entonces, claro, ¿no? Pobres maestros siempre un poco indefensos ante semejantes tecnologías tan sofisticadas de copialina. Además, acuérdense ustedes que ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Entonces era muy despiadado para hacer ese tipo de aplicaciones de copia. Recuerdo también, así para que, todo esto lo digo para que ustedes no tengan una imagen angelical de los estudiantes con discapacidad, sino que sepan que una labor fundamental que desempeña la inclusión educativa es esa capacidad de participar del mundo e incluso de permitir que uno se porte mal, porque cuando uno se porta mal, está siendo dueño de su libertad y de su autonomía. Portarse bien es lo más normal y todo el mundo está dispuesto a colaborar para que uno se porte bien. A uno le toca portarse mal por su propia cuenta y riesgo. De manera que por eso menciono estas historias. Y les contaba que en alguna oportunidad yo no me acordaba en qué grupo de la tabla periódica estaba el azufre y lo necesitaba porque estaba resolviendo un ejercicio de oxidorreducción de esos que le ponen a uno en química y era fundamental saber cuántos átomos, cuántos electrones se trasladan de un lugar a otro. Entonces, ¿qué hice yo? Pues metí la mano en la maleta, en la maleta estaba mi cuaderno de química, busqué con el dedo la página donde había, y es esa maravilla que si uno lee a través del tacto, puede llegar a esas páginas sin ningún inconveniente. Cosa que ningún maestro está entrenado para eso, ¿no? Nadie piensa que si uno tiene la mano metida dentro de la maleta se está copiando. Entonces, eso es muy interesante para ver cómo los maestros enfrentan los otros retos de la inclusión, ¿no? La disciplina inclusiva. Para resumirles un poco mi trayectoria por el colegio,
que es el otro 25%, o sea, colección cuentacuentos más Emilio Valenzuela, ahí va el 50%. Pues fue muy interesante porque mis maestros, era un colegio donde era el único estudiante ciego, no sabían braille mis maestros en consecuencia. Yo tenía que leerles, durante los primeros años de la primaria, los cuadernos los enviaban a la casa y mi mamá se encargaba de traducir, escribiendo en tinta sobre las líneas de lo que yo había escrito en braille. Y si yo tenía errores de ortografía, tales como chulo sin H o cachorro sin H, pues ella tal cual los transcribía y me hacía quedar muy mal. Pero esa era justamente su función, para que el maestro supiera. En tercero de primaria renunció, decidió que ya no tenía sentido eso de andar transcribiendo 8 horas de clase diarias a tinta. Y cuando los maestros estuvieron a punto de entrar en shock, entonces ella les dijo, no, pues pónganlo a que lea en voz alta y con eso practica la lectura en voz alta. No se les había ocurrido. Y lo mismo pasaba con los exámenes, cosa que era bastante siniestra porque que le manden los exámenes de uno a la mamá para que los corrija, anticipa los regaños de la entrega de notas. Eso no se hace, eso tiene que estar tipificado en alguna parte del Código del Menor y la Protección a la Infancia. No, ¿cómo le van a mandar el examen de matemáticas que uno acaba de perder a la mamá, ¿no? Pues que se entere 2 meses después y uno prepara más o menos su estrategia de defensa. Pues en este caso se los enviaban, entonces ella también un día dijo, no, mire, yo soy la mamá, si le va bien, ustedes van a pensar que yo le arreglé el examen. Entonces, pues háganle exámenes orales. Y entonces ahí hubo un cambio importante. De ahí en adelante, pues así transcurrió el bachillerato. Yo presenté el ICFES con apoyo de un lector a quien yo le iba dictando las respuestas. Y lo mismo cuando presenté el examen de la Universidad Nacional, que es el otro 25% de mi educación, pues presenté el examen de admisión con un apoyo que la universidad me dio, que es un lector pues asignado. Recuerdo que era un profesor de la Facultad de Biología y era un ecólogo. Y el tipo estaba fascinado porque me decía, bueno, ¿y usted cómo resuelve esos temas de álgebra? Yo, tenemos 3 horas, no me pregunte pendejadas. Bien, que lo que quiere y era interpretaban, digamos, la de doctor que trae un toque alguien placa, no, esto es una que le llama. Jorgito, se te está oyendo un poco distorsionado. Espérate, miramos esta última parte a ver si mejora la señal. Dale. No, Jorgito, se distorsionó un poco la señal. Tal vez está fallando tu señal. Sí. ¿Ya? A ver, es que se estaba escuchando como muy distorsionado, ya no podíamos interpretarte, Jorgito, esa última parte. ¿Quieres probar a ver si mejoró? Algo pasó. Bueno. A ver, estábamos acá. No, no mejora, Jorgito, se oye distorsionado un poco. Bueno, hoy el internet no ha sido nuestro mejor aliado, pero seguramente ya en un momento estará Jorge otra vez con señal. Creo que, bueno, estos 25%, nos faltaba el último, pero creo que Jorge nos ha mostrado de forma muy interesante cómo es, a ver,
A ver, probamos, Jorge. No, creo que nos toca esperar un momento a ver si, porque sigue oyéndose distorsionado, Jorgito. Tal vez sin el audífono, Mónica. ¿Será que es en el audífono le funciona? No sé. Porque de todas formas, bueno, sin duda todo el transcurrir de Jorge desde muy pequeño en su escuela y en su ámbito escolar, nos muestra primero un rol muy importante que surte en todos estos procesos la familia como movilizador también de creer en esas posibilidades de nuestros hijos, en creer que es posible y que no solamente es posible, sino que es su derecho ser parte, ser reconocidos, hacer parte de todos los entornos y creo que pues esa es una tarea muy valiosa que nos presentan desde las tres experiencias nuestros invitados de hoy. Cómo las familias tenemos no esa responsabilidad, como nos lo decía Jorge, de hasta revisar los exámenes, porque tampoco es en ese nivel. Tenemos que ser capaces de hacer puente, de hacer parte, de dar a conocer a nuestros hijos y mostrar pues cuáles son esas formas también que nosotros desde nuestra vivencia en los entornos con ellos mismos sabemos que pueden, las habilidades que tienen, las fortalezas que podemos compartir con los maestros, en fin. Creo que esa es una labor muy importante que tenemos las familias, pero sin duda todo el ejercicio, todo el ejercicio escolar es un ejercicio que te aprende, te desaprende también, se desaprenden prácticas que no fueron tan exitosas. Creo que ese es el ejercicio, ¿no? Nosotros siempre decimos que la inclusión no está acabada, nunca. Por eso cuando la UNESCO se refiere a que la educación en entornos escolares inclusivos es un proceso, es porque es verdad. Todo el tiempo estamos construyendo, estamos intentando hacer otras cosas, intentamos generar nuevas prácticas, intentamos reconocer otra cantidad de elementos y estrategias. Entonces, de eso se trata todo lo que tiene que ver con la educación en atención a la diversidad. No sé si Jorgito ya le mejoró el audio aquí un poco, la señal. Jorge, probemos. Antes de pasar a las preguntas para que Jorge pueda cerrar. ¿Sí nos escuchas, Jorge, para que puedas cerrar tu presentación? También puede funcionar que cierren el video para que la señal de audio quede mejor también. A ver si lo probamos, Jorge. A veces la imagen carga la señal y puede resultar mejor sin cámara para que te escuchemos el cierre. De todas formas, queremos invitar a a quienes nos están acompañando tanto en Facebook Live como en Zoom a realizar sus preguntas. Recuerden que también aquí en la plataforma de Zoom pueden levantar su mano si quieren hacer alguna intervención o aporte en este espacio. Entonces, también bienvenidos todos quienes nos quieran acompañar con sus aportes en este espacio. ¿Probamos, Jorge? A ver tu cierre.
bueno, vamos a ir avanzando, no sé, Astrid, Rafa, si quieren hacer algún comentario mientras Jorge termina de organizar, a ver si les llega mejor la señal. Y como les digo, también a quienes nos están acompañando en la plataforma. Jorge. No veo pero Jorgito está hablando y no lo oímos. No lo escuchamos. No se escucha. No lo escuchamos. Bueno. Lo que tú le decías, si por favor puede tratar de cerrar el video. Sí, a ver si cierran el video para que la señal lo podamos escuchar mejor. Jorge, de pronto se puede funcionar. Porque también parecería, yo insisto en lo del cable, porque soy entrecortado y la señal está como buena. De acuerdo. De acuerdo, bueno. No sé si podemos, Rafa, ir con las reflexiones y también seguimos invitando a nuestro grupo de participantes en la plataforma a que también nos enriquezcan con sus comentarios. Verónica, escucha. Listo, Jorge, ahí te escuchamos. A ver si te ayudan, A lo Jorge. mejor no sé exactamente a qué debe. Es que se oye raro, Jorge, se oye, yo creería que si cierran el video, te podemos oír mejor, porque es un poquito de mala señal. Listo. Entonces cierra el video, que eso ayuda también a mejorar el audio. Ok, vamos a ver. Listo. Listo, Jorge, a ¿Qué ver si tal te oímos. por ahí? Bien. Te oímos mejor. Sí, señor. Uy, también los oigo mejor. Los está viendo como bajo de la... No, se te volvió a ir, Jorgito. Se te Estoy volvió a ir. aquí, no, ya. Y silencio para tratar de sentarme. Pero, pues, me dirá si continúo o cómo reduz. Sí, Jorgito, si quieres, intentemos cerrar la última parte que nos estabas diciendo. Bueno, pues, no sé si alcanzamos a ver esta mi llegada a la universidad. Creo que era la última vez que estaba mencionando. Contando la experiencia del examen de admisión y dando que al final, bueno, y estudié antropología y para contar como he pensado dividir sus respectivos 25%, ya que la ciencia más importante de haber es antropología, es que cuando uno le enseñan a etnografía, que es la gran herramienta de investigación de la antropología, le insisten en que debe observar. Y Jorgito, observar muchas no, veces se entiende como un sinónimo de... se sigue oyendo entrecortado, Jorgito. ¿Otra vez? Sí, se oye entrecortado. Sabemos que nos estás hablando de tu admisión a la carrera de antropología y cómo, bueno, presentaste el examen, pero se te oye muy entrecortado, Jorgito. Igual no te retires, a ver si nos mejora y podemos, en el marco de las preguntas, seguir escuchándote. De verdad que muchísimas gracias. Sé que este tema de la tecnología siempre, y bueno, hoy, como nos decían al inicio, no fue el mejor día de la señal. Entonces, bueno, Jorgito, de todas formas, sigue aquí conectado. Seguramente se mejora un poco la señal. Entonces, vamos a continuar. Creo que en el chat... acá están diciendo que si podemos invitar de nuevo a Jorge, les queda faltando, sí, nos queda faltando mucho más de ese cierre de Jorge. Pero bueno, no sé, Rafa, si quieres arrancar tú con algunas reflexiones, María Teresa, Astrid, y ya luego estamos esperando que el público también
nos acompañe con algunas reflexiones. Bueno, Mónica, gracias. Pues estamos un poco tristes por lo que nos ha fallado la conexión de internet, pero antes que nada, pues es un gusto estar con tantas personas de las que hemos aprendido tanto, y realmente pues es sentirnos acompañados por todos ustedes. Yo creo que más que preguntas concretas, yo quería invitarlos a reflexionar sobre algunos conceptos claves que han ustedes expresado hoy y que han llamado, digamos, la atención de muchos de los que nos acompañan. Y uno primero que me gustaría oírlos es esa idea de la libertad. O sea, digamos, la idea de cómo las personas que son dependientes, como las personas con discapacidad, o las familias que encuentran tantas barreras y tantas dificultades, tienen esa insistencia en la libertad, en la autonomía, en la independencia. Graciela pues lo expresa de una manera muy hermosa cuando pues reconoce que hay dificultades, pero que hay una pelea por esa posibilidad de ejercer y de liberarse de esas barreras que enfrentamos día a día las personas con discapacidad. Voy a aprovechar 30 segundos para contarles una historia, una anécdota personal. Yo llegué a la Secretaría de Educación en el año 2000, creo, o 98. Y la primera reunión que tuve como consultor fue con Graciela Ibáñez. Y llegó esta mujer con una energía terrible, contándome que tenían un garaje una cantidad de muchachos y muchachas con trastornos de autismo y que ella los atendía educativamente y que definitivamente había renunciado en ese momento, creo, al colegio como posibilidad porque encontraba muchas barreras en los colegios y en el sistema educativo y que ella realmente ya había pensado que no había posibilidades y que más bien la Secretaría debería apoyar esas iniciativas que tenían en ese momento familias de atención a sus hijos. Y era con una voluntad y una capacidad de no dejarse vencer por las barreras. Yo creo que muchas personas dicen que gran parte de estas experiencias son exitosas y me parece que tiene que ver mucho con el ejercicio de la libertad y con ese concepto de autonomía. Y me gustaría mucho oír a Graciela, a Olga, y si logramos con Jorge, ¿cómo ven ellos esa idea de la autonomía, de la independencia en medio de la dependencia? No sé, Graciela, si quieres empezar. Abre el micrófono, por favor. Bueno. No has activado el micrófono, Gracielita. Olga, ¿estás ahí? Mientras Graciela entra. Sí, Olga, ¿tú qué dirías al respecto? De esas experiencias que son resultado de una escuela que no es la iniciativa de la ¿Hay un ruido ahí? Buena. ¿Sí me escuchan? Ay, soy yo. Te oímos, Olga. Listo. Tú hablabas ahorita del tema de las libertades de nosotras las personas con discapacidad en medio de esta de esos apoyos o de esas dependencias que tenemos de nuestras familias, ¿cierto? Perdóname, Olga, estamos oyendo un intérprete de personas, alguien que tiene No, el micrófono abierto. era Jorgito, pero ya lo cerró. Okay. O sea que ahora sí le va a funcionar. Sí. Adelante, Olga, por favor, gracias. Listo. Rafa, ¿me puedes hacer favor de repetirme la pregunta? No, pues digamos, ¿cómo entiendes tú ese tema, lo que tú contabas, de cómo la voluntad de mantener una vida independiente en medio de las barreras y de las dependencias?
Eso es una situación que depende de la voluntad personal, de las condiciones de la escuela, de las familias. ¿Tú cómo dirías que vives esa situación o lo has vivido? Yo creo que esto es un conjunto, realmente. Desde mi experiencia, esa voluntad de libertades, realmente bueno, en mis primeros años, ahorita cuando porcentuaba su educación, yo creo que todos hemos pasado por ese mismo ciclo. Yo creo que inicialmente la familia, y yo lo reiteraba al principio cuando les compartía mi historia, y era todo ese apoyo, o sea, que mi familia me daba en cuanto a lo que yo quería hacer. Y de que yo quería estudiar, bueno, listo, ahí iba a estudiar, muy a pesar de barreras, porque ahorita de pronto, bueno, no detallé, pero como de personas, acercarse a mi papá y decirle que para qué me iban a poner a estudiar si igual mi diploma iba a quedar colgado en la pared, y que para qué ir esa plata cuando la podían invertir en un negocio o en otra cosa, y no en mí. Entonces, muy a pesar de todas esas situaciones, siempre estaba como la fuerza de ellos, porque yo escuchaba, aún de niña, a veces uno está jugando, pero está escuchando a veces lo que hablan los adultos, y eso de una u otra manera me afectaba enormemente. Pero mis papás siempre tenían esa capacidad como de diálogo, de interactuar conmigo, y me decían, no, tú tienes que salir adelante, tú tienes que estudiar, tú puedes hacerlo, no hay ninguna diferencia con los demás, tú eres una niña muy inteligente, puedes aprender, y no te dejes afectar por esos comentarios. O sea, yo pienso que en mi caso jugó un papel bien importante en mis primeros años mi familia, que generaron esa confianza en que yo podía, y que independiente, y que además la vida tampoco, no solamente por tener discapacidad, la vida no es fácil, o las situaciones en la escuela no son fáciles, no son fáciles para las personas que no tienen, que tengan o no tengan una discapacidad. Todos vivimos situaciones distintas. Entonces yo creo que eso fue como el pilar, para generar esas libertades y yo sentirme segura, y jugar con los demás niños, poder compartir. Como les decía, los docentes veían eso en mi mamá, en mi papá, y se los transmitía, que yo nunca vi la diferencia, por lo menos en mi secundaria, en mi primaria. Fueron docentes que además resaltaban mucho porque aparecían en el cuadro de honor del colegio, como esa niña disciplinada, a diferencia de Jorge, yo sí era la niña juiciosa, Muy disciplinada, bien, eso está muy bien. sí. Entonces siempre aparecía como en los cuadros de honor y era resaltando, o sea, eso estaba como a mi favor. Entonces eso también de una u otra manera veían más en mí mis capacidades, por eso ahorita decía, en ese momento yo no tenía ni siquiera un diagnóstico. En esa Ajá. época era más como que, bueno, lo que Olga pueda dar, que realmente centrarse en qué tiene ella, que le pueda pedir. Eso creo que fue fundamental, ese trabajo de mi familia y esa primaria, esos primeros años en la escuela. Okay. Realmente. ¿Y tus compañeros, Olga? No, mis compañeros, te cuento que yo nunca recuerdo, o sea, no recuerdo que haya sido objeto de Es que, alguna discriminación, o ni siquiera la curiosidad de que me preguntaban de que yo tenía. Porque como te digo, como nunca establecieron esa diferencia en mí, corría, yo saltaba dentro de mis condiciones, lo hacía, o sea, como lo pudiera hacer, pero yo corría, que vamos a jugar en el descanso, ¿cómo es? A la pelota, yo jugaba con la pelota, o sea, nunca, y ellos nunca veían como esa diferencia, siempre estaban como en esa posición de apoyo. O sea, ellos se movían conmigo como cualquier otra niña, igual que ellos. O sea, nunca establecieron esa. Si me caía, me ayudaban a levantarme, me enseñaban a manejar bicicleta, y yo dentro de mis posibilidades me caía, o sea, no podía hacerlo mucho, pero ellos me agarraban y dale que
y me empujaban y esto, o sea, nunca hubo como esa, realmente esa, en mis primeros años y de ahí en adelante casi con todo mi ciclo de amigos, incluso con la universidad, cuando les comentaba ahorita que yo no era usuaria de silla de ruedas, ni tampoco tenía caminador, sino que me apoyaba del brazo de alguien, mis compañeros, donde yo me pensionaba, contaba siempre que habían compañeros cercanos y llegaban a recogerme a mí y se iban conmigo en el taxi para la universidad. Y estaban pendientes cuando salían y me dejaban en mi casa, o sea, siempre se turnaban, o sea, yo por esa parte siempre hubo mucha colaboración. Ok, Olga, gracias. Vamos a oír a Graciela, que ha sido pues una pionera y una Creo que luchadora. está volvió a ¿Sigue ingresar, sin pero micrófono? no, sí, no activó el micrófono, entonces estamos sin micrófono. Yo creo que Sí. Jorge, ¿podemos oírlo? Jorge, ¿nos estás oyendo? Yo lo veo, ábrele el micrófono a Jorge. Abrir el micrófono a Jorge. Pero gracias, sí volvió a ingresar porque ahorita se le congeló y salió y volvió a ingresar sin micrófono. No lo ha activado. A ver, Graciela, ¿nos oyes? Sí. Sí, ella nos debe estar escuchando, pero sí, le toca volver a conectar audio. Está sin conectar audio. Jorge, ábrele. Jorgito, Jorge sí está acá y puede abrir el micrófono o lo abrimos el micrófono de Jorge. A ver si se escucha ya mejor. Vamos Hola, a ver. Jorge. Ahora ¿Qué tal? perfecto, Jorgito, súper. Súper, Qué Jorge. maravilla. Creo que coincidimos con un límite de sobrecarga de la red entre las 10 y las 11, que es como crítico aquí en esta casa. Ok. Creo Bueno, que eso fue Jorge. lo que nos pasó. Entonces, Pero mira, bueno, estábamos conversando, pero yo creí, diría Mónica, perdón, que sería bueno que Jorge terminara un poco su narración. Nos estabas contando de la universidad y un poco las personas nos están preguntando que qué estás haciendo ahora, que cómo fue el resultado de toda esa formación y toda esa vida escolar y educativa. Te vamos a pedir que seas un pero poco corto para poder seguir en la sí, conversación que estábamos. correcto. Sí, en tamaño, respuesta de pregunta de panel. Bueno, no, efectivamente, pues, y estudié antropología en la Universidad Nacional, luego hice una maestría en economía. Esa experiencia de la universidad pública y particularmente la Universidad Nacional es muy enriquecedora porque, claro, eran los mismos métodos que quizás había aprendido en el colegio para presentar evaluaciones orales y todos los requisitos que pueden necesitarse, pero fundamentalmente es la vida de la Universidad Nacional, todo lo que uno le ofrece, desde los foros de cine, pasando por el teatro, incluyendo las pedreas, ¿no? A mí nunca me incluyeron en ninguna pedrea porque tenía muy mala puntería, pero pues a mí me encantaban las pedreas. Y Ya me imagino. por otra parte, señor, Nos imaginamos, sí, que la puntería era muy mala. otra vez se nos está dañando. Bueno, pero para resumir, también hubo una experiencia que yo creo que es muy importante narrar y es aquellos trabajos de campo que yo hice de antropología cuando tuve la oportunidad de trabajar en dos municipios de Colombia, en Fomeque, en Cundinamarca, y en Insá, en el Cauca, primero haciendo mi tesis y luego haciendo un trabajo para identificar a las personas con discapacidad que había en este municipio, que es mitad campesino y mitad indígena. Y yo creo que ahí se completó mi educación, ese es el otro 25% que quería contarles, porque fue como la inmersión como con la realidad colombiana de una manera mucho más concreta. Creo que allí también estuvo la posibilidad de utilizar ese método que digamos tuve que desarrollar para poder hacer antropología sin ver, qué implicaba y para qué servían los sentidos de la percepción en un ejercicio como este. Entonces, con eso completaría mi historia, Rafael y Mónica. Yo creo que
Tal vez si más adelante tenemos preguntas, las podemos tomar. ¿Cómo presentabas tú ese trabajo, Jorge? Sí, Jorge, estábamos hablando un poco alrededor de esa idea de libertad y de vida independiente en medio de la dependencia que vivimos las personas con discapacidad. ¿Tú cómo verías esa motivación en ti que te llevó a la búsqueda del conocimiento y de una vida independiente en medio de esa dependencia? Bueno, me refería a la libertad por allí en algún momento diciendo Sí. que la posibilidad de transgredir es la expresión de libertad, curiosamente, ¿no? Es decir, la norma por lo general es impositiva. La libertad es la posibilidad de saltar sobre la norma. Eso que resulta bastante preocupante para muchos. En el caso de las personas con discapacidades, yo pienso que es fundamental porque, claro, el concepto de inclusión es muy restrictivo y cuando hablamos de inclusión es como si se pretendiera estrictamente como fin de vida pertenecer a algo y estar en algo. La palabra incluir tiene una raíz latina que nos revela mucho sobre cuál es el sentido real de esa palabra, y es que clusos es encerrar, incluso implica meter algo en tal parte. Entonces, incluir se refiere un poco a eso, como cerrar en alguna parte. Yo creo que uno también tiene que tener la posibilidad de decidir cuándo lo excluyen de algo. Por ejemplo, si ustedes preparan un hígado encebollado delicioso, yo quiero que me excluyan de la invitación a ese hígado porque me parece horroroso el sabor al hígado, ¿no? No quiero que me incluyan, muchas gracias, muy amables, queridos, pero no. Entonces, eso mismo puede pasar en muchas circunstancias. Pensemos, por ejemplo, en el caso del autismo. ¿Por qué obligar a una persona a que permanezca en un grupo social donde hay 30 personas hablando si eso le molesta? Y si puede establecer una forma de relación distinta. Esa posibilidad de decidir el propio bienestar, esa posibilidad de decidir cómo se puede estar bien y de qué manera se quiere estar, es lo que finalmente traduce la autonomía y la libertad en acciones, en hechos. Y me gustaría responderle a Clara brevemente algo que me pregunta, y le cuento que, no, claro, yo escribo a través del computador un programa digital, así presentaba trabajos, pero también a veces canjeaba ensayos por exposiciones o cosas así. Había exámenes que presentaba orales, había materias en la versión nacional donde escribir era muy importante. Entonces, vale mucho la pena escribir, digamos, y pues por eso era importante que escribiera en braille y luego le leyera al profesor lo que había escrito tal como lo había escrito. Entonces, es una mezcla Jorge, de combinaciones lo que hoy día... Dime. Tú viviste el momento de transición entre los apoyos tecnológicos y la ausencia de ellos. Es decir, yo me imagino que tú no todo el tiempo tuviste los lectores, porque muchas personas dicen que el apoyo tecnológico soluciona esas dependencias y esas barreras. ¿Eso es así? Sí. No, pues yo diría que empezando por confesar algo aquí abiertamente con ustedes, y es que a mí me costó mucho trabajo acercarme a la tecnología. Les puedo contar así con todo el descaro que yo no utilizaba WhatsApp, precisamente desde cierto proyecto que hicimos en el 2016 que llegaban cantidades de WhatsApp al celular. Y recientemente, con fecha específica del 21 de agosto, empecé otra vez a utilizar el WhatsApp. Yo no tenía una relación con el WhatsApp durante todo este tiempo, pero definitivamente son una gran ayuda. Pero eso empezó a ocurrir, imagínense ustedes, yo entré a la Universidad Nacional en el 2000, en 1998 el periódico El Tiempo publicó una nota de prensa anunciando que se había creado una biblioteca especial para personas ciegas en la Universidad Nacional. Y yo fui a conocerla y así fue como me enamoré de la Universidad Nacional. Hasta esa época yo pensaba que iba a estudiar en el externado y que iba a estudiar finanzas, gobierno y relaciones internacionales porque quería ser un diplomático, quería ser embajador de Colombia, preferiblemente en Indonesia o en Kenia, que no me fueran a mandar a una ciudad no como europea o en Estados Unidos, sino realmente lo que quería hacer era antropólogo. Entonces, como antropólogo quería que me mandaran a un lugar recóndito y remoto y exótico. Cuando supe que podía estudiar en la Universidad Nacional, pues ahí cambió todo y la Universidad Nacional tenía esta disponibilidad de esta sala, que habían creado los propios estudiantes haciendo gestiones, consiguiendo los equipos y aprendiendo a manejarlos, porque la verdad era que en Colombia nadie sabía cómo se manejaban esos equipos. Eran
escáneres, eran computadores con el software lector de pantalla, el JAWS, eran lupas, amplificadores de pantalla. Entonces, todo eso hubo que aprender a manejarlo así, con manual de instrucciones en mano y viendo a ver qué pasaba y cómo se hacía. Entonces, yo me acerqué a eso de una manera muy lenta. Durante el colegio yo utilizaba fundamentalmente el braille y la carreta y con eso había sobrevivido 12 años, pero en la Universidad Nacional tuve esa otra alternativa y efectivamente viví la transición y creo que es una gran herramienta, pero también creo que las personas deben educarse en las dos formas. Es decir, en el caso particular de quienes no vemos, hay que saber braille, hay que saber utilizar el JAWS, hay que saber utilizar los medios que nos ofrecen los teléfonos celulares. Y lo mismo podría trasladarse a las otras formas de discapacidad. Creo que si una persona sorda maneja lengua de señas, pero sabe leer labios, pero sabe escribir correctamente el español, se puede desempeñar en otras lenguas, pues esa es la condición más óptima posible y a eso hay que apuntarle Claro. desde la educación. Gracias, Jorge, porque no te voy a subir el ego porque tienes una cantidad de fans y admiradoras, todas mujeres, pero no nos creamos esos cuentos mejor. Graciela, no sé si nos estás... Sí, ya está Gracielita con micrófono también. Graciela, es muy importante para nosotros y particularmente para mí oírte un poco sobre este tema de la independencia, de la vida independiente, de la libertad, del papel de la educación, sobre todo en este momento en que se está discutiendo en el país tan fuertemente todo este tema de la ley de cuidadores, de mamás que tendrían que vivir sus 24 horas del día en función de ser cuidadoras de sus hijos. Y si están Daniel y Raúl con nosotros, también nos gustaría poderlos oír. ¿Qué piensan ellos de tener esa capacidad de tener una vida dependiente en medio de las limitaciones que pues vivimos, como les digo, las personas con discapacidad? Graciela, ¿nos estás oyendo? Sí, los estoy oyendo, no sé si ustedes retorno. Sí, se oye muy bien, gracias, sigue. Ahí va Danielito, creo. Bueno, Daniel. Sí. Creo que mi forma de expresarme y de comprenderme es cambiar la manera, el parecer y la forma, especialmente Daniel, acércate un poquito al micrófono, por favor. Promoviendo mi libertad. Ya, sí. Y por supuesto, promoviendo mi autonomía y cambiando mi manera y forma. Para los que saben hablar bien, todos sabrán que soy buena persona, que soy buen amigo, que soy persona de buena fe y de buena honra y de buen corazón, pero también de buen agrado, de dicha y de genialidad. Es un chico genial. Pero ahora lo único que conservo es mi sabiduría, la fe y la espontaneidad, y con un grado de positivismo que llevo guardado y conservado aquí adentro. Sí, los que te conozco. ¿Listo? Listo. Ahí va Raúl. Dani, gracias por haber tomado el turno para mí. Gracias. Aquí estamos de nuevo. Gracias por establecer la comunicación. Gracias. Quiero solo hablarles de algo. Pero ven, hablo. No, hablo duro. Ahora sí. Quiero decirles que para llegar a ser la mejor persona hay que aprender a expresarse, especialmente a la respuesta, expresarse bien. Respuestas, dar respuestas, expresarse. Mi nombre es Raúl Ernesto. Gracias. Bueno, gracias Daniel y Raúl. Gracias contigo. Esas son sus presentaciones. Bueno, ¿qué me preguntabas, Rafita? No, era volviendo sobre esa idea que estábamos hablando de la independencia, de la dependencia, de la libertad, de la autonomía, como... Mira, específicamente yo quiero referirme a eso, ¿sí? Cambiar sí, señora. familias
por una posición política, yo creo que no es tan adecuado. Las familias tenemos que permanecer donde estamos y las personas que requieran cuidado deben tener cuidado de los sectores que se necesiten y que deban aportarlos, ¿sí? Yo realmente enfáticamente me niego a ser una cuidadora, porque si yo misma me entiendo como cuidadora, entonces dejo de ser los demás roles, ¿sí? Y un cuidador es alguien que está pendiente. Entonces prácticamente me podría sentir como una guardiana de una cárcel. Y no es así. O una esclava, una de las dos. No quiero ser ninguna de las dos. Sé que para muchas mamás es muy difícil entender esto y lo entiendo perfectamente, ¿sí? Deshacerse de todos esos lastres es muy difícil. Además es agotador. Esta no es una tarea de 24/7, sino de 48/7, ¿sí? Porque tienen que ocuparse muchos roles al tiempo. O sea, es muy diferente cuando las personas tienen una toma de conciencia, ¿sí? A cuando se tiene una condición de autismo cuya gran diferencia es esa toma de conciencia, ¿sí? Entonces, acompañar a estas personas es una cosa muy distinta, ¿sí? Pero respecto a sus autonomías, pues por lo menos en mi caso intento que haya unas condiciones de autocuidado, ¿sí? Que no se tengan que suplir esas condiciones con equivocaciones o no, y pues que ellos logren eso que ustedes han oído en su discurso, que ellos primero son discurso y después son prácticas, ¿sí? Entonces, como traerles ese discurso a la práctica es lo que es difícil, porque es que en la teoría y en la academia se aprenden muchas cosas, pero las prácticas son muy diferentes. Déjenme decirles que precisamente por eso renuncié al ejercicio académico, porque me parecía que la academia no me estaba aportando mucho, por el contrario me estaba coartando, porque para este ejercicio particular nuestro familiar, la academia era un obstáculo, porque entonces nosotros quedábamos al servicio de la academia y lo que ellos necesitaban era relación con el mundo, o lo que siguen necesitando, ¿cierto? Entonces, pues hay ya una gran diferencia, y yo creo que es entender que tenemos unos adultos con una gran diferencia, y pues yo pienso siempre es en el más allá de nosotros, ¿sí? Más allá de las familias. Y más allá de las familias, quisiera que se los pensaran también con autonomía, con autocuidados, con diferencias, pero con respeto mutuo, es decir, como con cualquier otro ser humano, dándoles lugar a sus emocionalidades, dándoles lugar también a que ellos mismos pongan sus límites, a esa negociación que se hace con cualquier otra persona. Claro, no creo que les podamos, o hasta el momento no se ha dado que podamos exigir, bueno, es que su comportamiento debe ser esto, debe ser el otro. No, ellos van entendiendo, y a veces tenemos unos procesos de mucha tensión, pero se van dando. Yo creo que los van cediendo, pero lo más importante es que no sigamos considerándolos como la carga nuestra, sino como los compañeros de vida de muchos otros y de nosotros mismos, hasta cuando nosotros no estemos presentes, ¿cierto? Entonces, era que para el futuro, para ese futuro de pronto muy cercano, hubiese una forma de apoyo a ellos, no de atención, sino de apoyo, que pudiese significar el seguir haciendo el mismo ejercicio que venimos haciendo de inclusión social y de responsabilidades con otra cantidad de cosas que no son precisamente los oficios, porque es que aquí tenemos una gran brecha con los oficios. Todo el mundo piensa que es que a ellos se les puede poner a hacer oficio, nada más lejos de esa realidad. Aquí tenemos seres que jamás han hecho un oficio como tal, ¿sí? O sea, un oficio manual, con responsabilidad. No. De pronto, repetitivamente pueden hacer una cosa, ¿cierto? Pero siempre ha habido que tener una compañía, o ellos pueden formar parte de un grupo donde se haga una labor específica hasta el momento. No sé si el día que yo no esté puedan hacer otra cosa, por eso pretendo retirarme mucho de los ejercicios de ellos, pero en esta época del aislamiento, pues nos ha tocado volvernos a recoger. Hemos encontrado algunas fortalezas, como también algunas debilidades que nos hacen falta, pero lo principal es eso, no pensar que por tener un título, por ser académico, se resuelve el problema ni de la discapacidad, nada, seguimos siendo lo mismo, básicamente, ¿cierto? Pero
Sí, Graciela. ¿Qué suponemos? Sí, señora. Nos quedan 10 minuticos. Voy a tratar de ser un poquito más rápido con dos preguntas que están ahí. Una que quisiera que empezara Jorge, si es posible, respecto a la idea del éxito en educación inclusiva. Se supone que digamos, personas como tú, Jorge, son personas que han tenido un éxito, son experiencias exitosas. Graciela con sus hijos, y de alguna manera la gente busca con vivencias como las de Olga Lucía o en la idea de éxito. ¿Ustedes cómo verían esa palabra? ¿Qué es el éxito en la educación inclusiva y en la educación con las personas con discapacidad? ¿Tú qué dirías, Jorge? ¿Jorge? ¿Puedo decir una cosa? Por supuesto. Mira, de una vez, para mí esa cuestión del éxito está marcado precisamente dentro del sistema económico. Yo creo que no hay ninguna cosa que nos pueda hacer a nosotros diferentes para decir que somos exitosos. Sencillamente hicimos la tarea. Si somos exitosos o no, eso sería como una competencia establecida desde unos parámetros sociales y económicos muy diferentes a la práctica de la inclusión, ¿cierto? O sea, yo no sé si hemos tenido éxito o no. Seguramente hemos fracasado en muchas cosas, ¿cierto? Para otros. Para nosotros el éxito es... Pero Graciela, cuando tú miras hacia atrás en tu vida como madre, cuando Daniel y Raúl eran pequeños, y te ves ahora, ¿qué piensas? ¿Que has tenido un triunfo o un avance? ¿O que simplemente la vida ha corrido unos caminos y que ahí ha habido éxitos y fracasos, como tú dices? Bueno, yo creo que sí, la vida han ocurrido muchas cosas sin que nosotros hagamos tampoco todo, ¿cierto? Respecto a las vidas personales, pienso que no las puedo medir precisamente con ese término, ni éxito ni fracaso. Si la vida ha transcurrido con unos retos que hemos nosotros logrado como subsanar de alguna manera. Pero esos retos han sido absolutamente personales, como por ejemplo, el limitar las emociones, ¿cierto? La expresión de las emociones, el tener en cuenta esa introspección que tenemos que hacer todos los seres humanos para poder estar con los demás, ¿cierto? El expresar lo que yo quiero en el momento en que debe ser también asertivo, ¿cierto? El proponer un desarrollo humano, yo creo que es lo mínimo que nos corresponde hacer, ¿cierto? En ese sentido, yo consideraría respecto a mi vida que no ha sido un fracaso. No sé si haya sido un éxito, pero por lo menos no ha sido un fracaso porque un fracaso hubiera sido que hubiese abandonado la tarea y que hoy en día dijera, bueno, pues aquí no hay nada más que hacer, ahí se lo cederé el día que no esté. Ok. A ver, Jorge, gracias, Graciela. Jorge, te debemos hablar, pero no te oímos. Sí, pareciera que no activa el micrófono. Sí. Tú se lo... Olga Lucía. Olga, ¿nos estás oyendo? Creo que tampoco. Olga. Bueno. Nos está pidiendo la palabra mientras superamos. Hoy no fue el día de la virtualidad, ¿cierto? De la interacción. Sí. Jorge. Jorge. Ay, Jorge, ahí te oímos un poquito. Quita el audífono, Jorgito, a ver. Se oye muy... Ahí. No, no se oye. Olga tampoco nos está oyendo. Creo que tampoco.
Entonces vamos a aprovechar estos minuticos mientras logramos intentar la conexión. Y Araceli me está pidiendo la palabra. Entonces vamos a oír un momento a la profesora Araceli, quien nos acompaña para nuestro orgullo y felicidades de Chile. Araceli, por favor. Buenas tardes a todos para mí porque tenemos 2 horas de diferencia que me cambió el calendario. Yo quiero felicitar a Graciela y a Jorge y a Olga Lucía porque han hecho de su vida lo que la gente tiene que hacer de su vida, o sea, y los hijos de Graciela también, que es muy importante. Profe, también la oímos bajito, profe. Araceli. Súbele el volumen. Yo le subo el volumen, un momento. Voilà. ¿Y me escuchan? Bajito. Entonces tienen un problema ustedes, lo siento. A ver, habla, por favor. No se escucha. Poquito. Sí, no se escucha. Yo los escucho a ustedes súper alto. O sea, con la voz bien alta. Sí, nosotros te oímos bajito, Araceli. ¿Quién sabe qué será? Porque sí, siempre te hemos escuchado muy bien. Ahí tienes el micrófono apagado, Araceli. Ahora sí. No. No, se oye, no se oye. Nos va a tocar repetir esta maravillosa conversación. Sí, yo sí como creo. Nos está pidiendo el público. Yo sí creo jugar que... a otra conversación. Ahí oímos el lector de Jorge. Jorge. ¿Qué tal, ¿Me escucha? Estamos oyendo tu teléfono. ¿A mí me escuchan? Sí. Viene a mí. Bueno, no. No sé si quieren que tomemos organizamos la aplicación así o opinan. No se escucha nada. Creo que deberías apagar la cámara, Jorgito, para que mejore el audio. Entonces, disculpe que les un poco No. Es que oímos el Jones claramente, ¿no? Sí, debe ser también algo de eso, Rafa, seguramente está. Yo lo oigo, pero. Bueno. Es un tema del micrófono del audífono. Pero estamos oyendo, yo oigo la voz del Jones, ¿tú también, Mónica? Sí, yo oigo la voz del Jones. Sí. Muy pasita. No, y la está dando la voz. Ahora sí, Jorge. ¿Qué María? Ahora sí. No, queridos. Ya está por ahí Olga también, Olga Lucía Montes. ¿Olga? Sí. ¿No pudimos oír a la profe Araceli tampoco? No, vamos a probar. Primero con Araceli. Araceli, ¿nos escuchas? Sí, los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Yo te oigo bajito, pero te oigo. Si le suben el volumen. Yo ya le subí el volumen todo lo que... Ahí, yo te oigo. Yo te oigo a todo volumen. Yo no sé si los compañeros también lo están oyendo. Mónica. No. Ahí está metido el Joss. Hay una interferencia. Sí. Bueno, yo hago esta propuesta.
sobre todo a mis compañeras Mónica, Astrid y María Teresa. ¿Por qué no tratamos de hacer otra sesión de esto? Tal vez el próximo martes, si ustedes consideran, o dentro de 15 días. Y renovamos la invitación a Olga, a Jorge y a Graciela. ¿Sí? Sí, Y también, sí, por sí. supuesto, a todos ustedes. Y asumimos esto como una de las condiciones de la vida. ¿Sí? Y lo tomamos, digamos, sin mucha angustia y no tratamos de forzar una situación que está difícil. No sé ustedes cómo lo ven. Sí, yo creería que lo podemos retomar y volver a escucharlos. Sé que Sí, tienen mucho que decirnos y que compartirnos y bueno, nos encargaremos también de pulirnos en la tecnología porque también sabemos que el Zoom tiene formas, por ejemplo, para que Jorge nos hable vía audio como una llamada telefónica. Entonces esa también puede ser la solución y bueno, también para que no tengamos estas interferencias que Claro. tuvimos hoy, porque sí me parece fundamental. No, y hay toda una discusión ahí, Mónica, perdona, te interrumpo, Sí, que está proponiendo sobre todo María Teresa, y es toda ajá, la reflexión sobre la escuela y lo que ha significado la escuela en sus vidas, lo que ha sí. significado esa posibilidad de ser estudiantes en instituciones de educación especial. Y pues me perdonan que pongan mi experiencia también ahí, como persona que ha estado toda la vida en silla de ruedas y que también viví la discapacidad, pero esa tensión tan fuerte entre las instituciones de educación especial, entre el ser paciente y no serlo, y sobre todo los recuerdos sobre maestros. Yo creo que así como hay todos los esfuerzos de las familias, también en las vidas de las personas con discapacidad que han logrado educarse, hay creo maestros que que han van a marcado cambiar. nuestras vidas de distintas maneras. Entonces, Sí, podríamos intentarlo en nuestra... No sé si adelantamos la sesión o lo miramos, pero les avisaremos, ¿cierto, Mónica? sí, Mónica, yo que también quería decir algo, pues saludar a Graciela, que se la pasó toda la mañana muy campante para allá y para acá y no me saludó. Yo creo que como no me vio, entonces no me saludó. Tampoco nos ha saludado. Cosa que no perdono porque yo estuve en su casa, como ella lo dice, en su garaje y trabajando muy hombro a hombro. Sí, señora. Entonces, pues yo creo que sí, esta conversación con nuestros invitados de hoy es fabulosa. También queríamos cambiar un poco el formato y era posibilitar que todas las personas puedan preguntar. Pues porque nosotros tenemos un montón de preguntas cuando construimos, cuando proponemos las tertulias, pero pues sabemos que todas las personas que nos escuchan y que nos ven, pues tienen un montón más de preguntas. Entre esas están las que decía Rafa. El título para nosotros, porque me parece que es bonito compartir con ustedes, fue toda una discusión entre nosotros porque las personas que están aquí, que como bien lo dice Graciela, han transitado unas vidas, pero han transitado por unas escuelas que en ese momento no se llamaban las escuelas inclusivas. Sino era toda esa lucha de hacer, de ir construyendo lo que hoy quisiéramos construir, que es esa escuela inclusiva. Entonces, como que, entonces, ¿qué más tendríamos que hacer? Porque si en el 2010 estamos haciendo lo mismo que hicimos en los años 90, pues, oiga, preocupémonos porque entonces, ¿qué vamos a ofrecer? ¿Sí o no, Graci? ¿Sí o no? También con Andrés, que nos estuvo también colaborando alguna vez en un proyecto maravilloso, enriqueciendo las vidas de los docentes de unas localidades. Bueno, en fin, yo creo que ojalá pudiéramos estar, no sé, muy en directo, porque hay muchas conversaciones que requieren como ese calor y esa energía que los invitados de hoy le transmiten a la vida. Entonces, bueno, ahí quedaremos pendientes, Mónica, Rafael y Astrid, de volver a programarla, a ver cómo hacemos. Claro que sí. Claro que sí. No sé si Mónica. sí, Yo también tengo un comentario. Clara Carrillo nos quiere hacer un comentario.
Sí, excelente la sesión de hoy, excelente. O sea, qué calidez, qué sentido qué claridad de sentido de propósito de la vida de todos los panelistas y las preguntas que ha hecho Rafael. De modo que sí, yo creo que se merecen ustedes, ellos y nosotros repetir la sesión. Felicitaciones, felicitaciones por todo este esfuerzo que ustedes están haciendo. Listo, claro que sí. Vamos a... Aquí María te está escribiendo que la vida es tan paradójica que ahora se oye súper bien. Probemos con Araceli, Ya cuando nos a ver, estamos despidiendo se a ver oye si muy la bien. escuchamos mejor, Araceli. Pero nada, repitámosla. Me De todas parece que maneras. vale la pena No, no, profundizarla. Sí. No Ok, escuchamos ya. a Araceli. no se oye. Bueno, por mi parte, gracias. Yo creo que es mejor que La repetimos, la Sí. repetimos. Esto fue un borrador. Esto fue... Listo, Bueno. claro que sí, de verdad, muchas gracias y pedimos disculpas pues la tecnología es esto, a veces tiene sus fallas y de todas formas agradecemos a los intérpretes de la Secretaría de Educación, de la red de referentes por su trabajo. Y les estaremos contando entonces en 15 días cómo resulta nuevamente este espacio y seguramente con el énfasis que le pone Rafa de poder hablar sobre, hoy hablamos más sobre esa vivencia personal, de repente la otra le podemos poner con nuestros mismos invitados ese tinte de qué aprendieron de esos maestros, algo de lo que decía Rafa, de poderlo llevar más hacia los maestros. Entonces, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y seguimos atentos a seguir construyendo este proceso. Gracias, profesora Araceli, y todos los que nos siguen cada 15 días en este espacio de las tertulias pedagógicas.